capítulo anterior. Porque uno puede observar que dependiendo la postura que la gente tenga, vive según eso. Los que creen que se pierde pueden vivir con un temor infundamentado y un desconocimiento de lo que realmente hizo Jesús en ese madero, en esa cruz. Pero hay otros que piensan, no, como no la pierdo y nadie me la puede quitar, entonces no importa lo que yo haga, no importa cómo yo viva, nada importa. Bíblicamente nos dice que la salvación viene a entregarse por vía del sacrificio que hizo Yeshua o Jesús en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta de que estamos en pecado, que estamos en falta. Es una vivencia, es una vida activa en su palabra. No es simplemente que yo lo digo, que tengo salvación. Es que ya la forma de vivir y de actuar del día a día es una evidencia, como usted menciona, pastora, de nuestra relación y nuestra conexión restaurada con el Señor. Entonces podemos tener mucha gente dentro de una religión y no ser salva, dentro de una religión y no tener la salvación. Gente que entiende que la salvación es por obra. El único que puede salvarnos, es decir, librarnos de la muerte y librarnos del pecado, se llama Yeshua, nuestro Mesías. Es Él y solo Él, el camino, la verdad, la vida. Y ahora que tú dices gracias, viene a mi mente cómo eso es una gran responsabilidad. Porque, por ejemplo, la palabra de Dios nos habla en Romanos 8 que nada nos puede separar del amor del Señor. Ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar de su amor. Pero eso no es una licencia para hacer lo que yo quiera, como muchos han entendido que es. Porque Dios me perdona, porque Dios sabe. No, así no es. Amados, la palabra es clara cuando nos dice que quien ama al Señor es quien lo obedece. Es decir, quien escucha su voz y ejecuta su instrucción. Entonces, la gracia, todos estos términos están ligados a una sola verdad, que es hacer las cosas a la manera de Dios, que es renovar nuestro entendimiento para ya no pensar como pensábamos, sino pensar como el Señor piensa, lo que está taxativamente descrito en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿se pierde la salvación? No se pierde la salvación porque es una dádiva que el Señor nos da. El Señor nos entrega un regalo, nos salvó porque Él nos eligió. Primero nos elige y nos escoge y muestra esa escogencia y nosotros nos arrepentimos, nos volvemos a Él, empezamos a caminar en santidad. Él nos envía su Espíritu que nos da la fuerza y el poder para decirle no al pecado y no caer en tentación. Ahora, ese caminar en Él es un caminar que va mostrando una fidelidad, como tú decías ahorita, un cambio de vida. Ahora queremos imitar a Yeshua, todo lo que hacemos es para agradarlo a Él, pero Él nos dio esa salvación y nadie nos la puede quitar. Pero si es verdad que me dio la salvación, yo persevero hasta el fin, porque Él me hace perseverar con una vida totalmente distinta a la que yo tenía o a la que tienen aquellos que no conocen al Señor. Wow. Y ahí está el punto. Si yo no persevero es porque nunca fui salvo. Exacto. Tan sencillo como es. No porque yo perdí la salvación, sino que nunca la tuve. Y yo no puedo perder algo que nunca tuve. Wow. Y el que tiene una evidencia de la salvación, una evidencia clara, va a comenzar a obrar. Exacto. Claro, para dar fruto. O sea, si ya yo estoy caminando y esa relación se ha estrechado con mi Señor, pues ya yo comienzo a tener evidencia de que estoy caminando con Él y en ese caminar día a día se va a mostrar realmente en obras de que yo sí soy salvo. Ayuda al prójimo, al huérfano, a la viuda, o sea, ya tú corres a servir, pero no es porque le nace a uno, es porque ya el amor del Señor, uno sabe que lo que hizo en el madero, que uno es salvo, uno corre a ser diferente. Sí. Entonces esta salvación nos lleva a nosotros no solamente para la vida eterna, amada, sino para tener una mejor vida aquí en la tierra, una vida en abundancia, de paz, en todo lo que nosotros hacemos. Entonces se nota de que somos salvos con esa evidencia de nuestro caminar. Claro, y hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, pero fulano duró muchísimo tiempo en el evangelio y se descarrió. ¿Cómo que dice el refrán? Que se recarrió al 15, ¿cómo que dice? 15 veces, se descarrió 15 veces. Exacto, y se descarrió y nunca volvió y lo mató un carro y así murió.
Bueno, no fue que perdió la salvación, como les digo, sino que esa persona, quizás por una emoción en algún momento, por una necesidad específica que tenía, pues entendió que estaba buscando a Dios, que si se cayó en el espíritu, que si no sé qué, muchísimas cosas que pueden ser emocionales en muchos casos. Entonces, ¿qué sucede? Que a la hora de la verdad sale a la luz si realmente tú eres salvo o no. Porque, como decíamos, la salvación no es por obra, es porque el Señor te escoge. Pero después que te escoge, tú empiezas a hacer obras, como tú decías. Por él mismo. Porque está ligada la salvación con las obras. Yo no puedo decir que soy salvo y no estar haciendo obras de justicia, caminar en el deber ser y que se vea que yo estoy caminando en el deber ser. No, una cosa trae la otra. Están íntimamente conectadas. Así es. Cuando usted menciona eso, pastora, pienso también en el versículo que nos habla de que el árbol bueno no puede dar un fruto malo y el árbol malo no puede dar un fruto bueno. Es como decir, wow, pero esa persona yo pensaba que era un creyente, pero mira lo que pasó. Probablemente asumimos que era un buen árbol, que tuvo un mal fruto, cuando la palabra dice que eso no puede ser, y al final quizá no se convirtió. Una vez yo escuchaba a una persona que decía, y eso era como una reflexión sobre el evangelio que a veces no se predica como la palabra indica que es. Entonces, por ejemplo, muestran un evangelio para alcanzar muchas cosas, riquezas, etcétera, cosas, pero no te lleva a arrepentirte. Entonces es posible que una persona que Dios le mostró su bondad en algún área, por ejemplo financiera, quizás esté agradecido por un tiempo por eso. Pero a lo mejor, si nunca se le predicó de que tenía que arrepentirse de sus pecados, de cambiar su mente, de caminar con Yeshua, quizás nunca se arrepintió de verdad. Exacto. Eso solamente Dios lo sabe. Pero cuando uno ve su caminar y ve el fruto de su vida, uno dice, espérate, pero esta persona no camina como una persona que nació de nuevo. A lo mejor es un mal árbol dando el fruto malo, como bien dice la palabra. Claro. Y es uno que lo ve con los ojos incorrectos, pero la palabra es clara al respecto. Tú sabes que oyendo te viene a mi mente cómo por eso tantos malos testimonios y personas entonces que generalizan y por el error de uno, pues nos vamos todos atrás en los comentarios, en las críticas. Y la verdad es que si nosotros vemos la palabra, el Señor fue tajante cuando dijo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea que hay muchos que le están diciendo Señor, Señor, pero no van a entrar a su reino. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que ese es el que va a entrar, el que hace la voluntad del Señor. Es decir, que el que ha cambiado de mente, el que conecta la salvación con sus obras distintas, que es distinguido, que realmente en situaciones muy específicas donde hay corrupción, pues no la comete, donde se está venciendo con el mal, pues es al revés, vence con el bien el mal, y así es marcando una diferencia constante. Dice el Señor además, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practican la iniquidad. Esto está tremendo. Es decir, que esto no es por los dones. Los dones es un regalo que el Señor nos da. Pero tú puedes estar ejerciendo el don, echando fuera demonios, pero tu corazón está lejos del Señor. No hay comunión. Efectivamente es eso. La salvación nos trae una comunión verdadera, a una intimidad. Aquella persona, aún estando en la comunidad, en la congregación o fuera, porque estando fuera puede conocer a Yeshua y entrar en la puerta, entrar por esa puerta que trae la salvación. Y aquella persona que ya entró, pero que se siente salva, puede no estar en una comunión, puede no estar dando frutos. Entonces ahí verdaderamente es que se ve, pastor, lo que usted acaba de decir. Exactamente. Necesariamente debe haber una intimidad, necesariamente debe haber una comunión. Y como la pastora mencionó en el versículo, muchos me dirán Señor, Señor, y profetizamos en tu nombre. ¿Cuántas personas, cuántos creyentes vemos que hablan en lengua, que tienen don de sanidad, que profetizan? Y nosotros decimos, ese es un siervo de Dios, ese es un varón de Dios, ese es un hombre de Dios, pero en su casa, en su día a día, es totalmente diferente. Entonces ahí nos viene la palabra que el Señor dice, por tus frutos te conoceréis, no por tus dones te conoceréis. Porque como decía la pastora, los dones es un regalo de Dios, mientras que el fruto es la evidencia de tu caminar, oyendo a esa voz, obedeciendo y haciendo la voluntad del Padre.
Ahí está la clave. Así es. Entonces podemos ver mucho, a nosotros nos gusta ver muchas personas que tienen esos dones y nosotros ya decidimos y llegamos a la conclusión de que es un hombre salvo, es una mujer salva, porque está hablando en lenguas, se tira el suelo, tumba a las personas y ya decimos, ahí hay salvación. Por la vestimenta. Por la también, vestimenta. porque ahora también De toda esta parte. fachada, esta máscara, como usted decía en la prédica del Shabbat pasado, tenemos máscara y nos vestimos de religioso. Correcto. Nos vestimos de religioso y esta espiritualidad que realmente no tienes, como decía Pastor, un arrepentimiento genuino. No hay un fruto de arrepentimiento que tiene que haber una evidencia. Y entonces viene a hacer pie de tropiezo para muchos porque dice, así son todos. Claro. Exacto, Y ese claro, es el y problema. No es así, no es así. Mira, la carta a los Efesios en el capítulo 2, verso 8 nos dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que nada tú puedes hacer para ser salvo, absolutamente nada, es un regalo de Dios. Entonces yo no me imagino a Dios di que dándote algo y después quitándote, di que no te portaste mal, pásamelo para atrás. Sí, sí. No, o sea, no. Dios sabe a quién elige, porque Él es quien nos elige. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, era imposible, un muerto no habla, no hace nada, no puede, está muerto. Así estábamos espiritualmente. Y Él nos levantó, Él nos justificó, nos perdonó y empezó el proceso de restauración en nuestras vidas. Entonces, fue un regalo que Él nos dio. Ahora, eso es una alta responsabilidad para nuestras vidas. Lejos de pensar que eso nos lleva a descuidarnos. Yo he oído personas que dicen que no predican eso para que la gente no se descuide. No, al contrario. Por ejemplo, en nosotros saber que la salvación es un regalo que Dios nos dio, eso nos hace valorar más el sacrificio que le costó, nos hace más el prestarle honra con todo nuestro ser, el amarlo más, entendiendo más lo que fue el sacrificio de la cruz. Entonces nos hace más responsables delante la misión que Él nos ha encomendado y el tan gran regalo que nos ha entregado. Cuando usted menciona eso, me lleva a pensar y a reflexionar de que si uno cuida su salvación por miedo a perderla y no por amor a quien te salvó, al final, ¿cuál es el fruto? Exacto. O sea, tú, O sea, por tú un- estás caminando con Excelente. Dios porque le tienes miedo al enemigo que te va a robar algo, que te va a dañar, o tú caminas con Dios porque le agradeces, porque es tu Salvador Exacto. y porque es tu Rey. Exacto. Son comportamientos muy diferentes y uno ve en la religiosidad como ese temor a que Dios te quite algo que Él ya te lo dio y Él te lo puede quitar. Entonces, al contrario, cuando uno está agradecido, cuando uno sabe lo que cuesta algo, uno lo aprecia y lo valora, uno lo cuida, porque sabe que es valioso. Cuando uno sabe que la salvación es un don y un regalo, uno sabe que es preciado. ¿Por qué? Porque como no tenía cómo pagarla y cómo comprarla, y fui beneficiado sin yo merecerlo, entonces yo me siento galardonado y me siento agradecido. Y Señor, gracias por esto, y voy a caminar contigo, y me quiero parecer a ti. Y eso a su vez entonces nos muestra como un testimonio para los demás que, como bien decía Pablo, somos imitadores de Yehoshua para que otras personas nos imiten en ese comportamiento. Exacto. Ahora, si actuamos religiosamente, con falsedad, con máscaras, la gente lo que tiende a decir, ¿y este que es creyente? Así Wow. es. Entonces ahí uno también ha escuchado que nos comparan incluso con personas que en apariencia son más morales, pero es porque a veces el pueblo de Dios no da el testimonio correcto. Entonces uno vitupera el nombre de aquel que nos dio ese regalo tan grande. Así. Y cuando lo entendemos, amado, nuestras vidas cambian. Es algo tan serio, porque cuando nos damos cuenta, el destino nuestro, el final nuestro, iba a ser el sepulcro, luego levantados para un juicio donde iban a salir a la luz todas nuestras obras, sean buenas o malas, todo lo que hicimos saldría ahí a la luz, para entonces desaparecer para siempre, recibir la condena, recibir el decreto condenatorio y luego desaparecer para siempre. Sin embargo, el Señor nos dio vida eterna, nos dio esa promesa que es la esperanza eterna. Seremos levantados del sepulcro, el sepulcro no podrá contenernos como a Él tampoco lo contuvo, entonces habitaremos con Él donde después de Él habernos transformado de lo corruptible a lo incorruptible y habitaremos con Él para siempre. Ese es un regalo
maravilloso, incomparable. Nosotros siempre comentamos de que si ya Él no nos diera más nada, ya Él nos lo dio todo, Así porque es, qué así más grande podemos recibir Así es. que tan gran salvación, tan hermoso regalo que Él nos dio, que solamente lo hizo Él y le costó todo su ser entregado en un madero. Amados, la salvación no podemos perderla. Es un regalo que nos dio Yeshua a través del sacrificio del madero. Vamos a valorarla, vamos a atesorarla y vamos a vivir conforme a su voluntad. Vamos a ser imitadores de Él en todo. Que cada amanecer sea una nueva oportunidad para decirle, Señor, hoy quiero hacerlo mejor. Hoy quiero imitarte todavía más en aquellas áreas que quizás no lo hice tan bien ayer. Hoy quiero hacerlo mejor. Que sea esa nuestra motivación. Que sea ese un corazón agradecido a Él por todo lo que ya hizo por cada uno de nosotros. Atesora ese regalo tan hermoso que te ha sido dado. Dios te bendiga y te guarde. Cualquier pregunta, no vaciles en contactarnos. Shalom.